Gracias, Patricio, y también doy las gracias a todas las personas que han venido hoy a este encuentro ya tan clásico que tenemos los días Sí, miércoles aquí organizado por nuestra querida Asamblea Ñuñoa. Y el tema es realmente hermoso, es cómo evolucionar espiritualmente. Y el otro día, creo que fue ayer o anteayer, recordaba yo un libro que leí hace muchos años atrás, muchos años, pueden ser quizás 40, 45 años atrás, un libro precioso que se llama Juan Salvador Gaviota. No sé acaso ustedes conocerán ese libro. El autor es Richard Bach y el padre de Richard Bach era Bahá'í. Por lo tanto, la historia que cuenta de Juan Salvador tiene muchas similitudes, mucha inspiración, yo creo, en la fe Bahá'í. Y me gustaría contar brevemente la historia de Juan Salvador porque me parece que es realmente hermosa y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí. Juan Salvador era una gaviota que vivía en una bandada que eran aproximadamente 1000 gaviotas. Y siempre fue criticado porque siempre él andaba volando y no andaba con el resto de las gaviotas que, como siempre, se alimentaban solamente de los restos de comida que arrojaban de los barcos y de los botes de los pescadores. Todos comían los restos, la basura. Pero Juan Salvador no volaba con ellos, sino que él volaba a 100 metros de altura, practicando distintas técnicas de vuelo, y de pronto se arrojaba al mar en picada, se hundía a 4 o 5 metros y sacaba maravillosos peces frescos que se los comía feliz. Era el que mejor se alimentaba. Y cuando llegaba a la bandada por la tarde, llegaba a dormir allí, su madre Marta siempre lo retaba porque le decía, ¿por qué no eres como las demás gaviotas? ¿Por qué no vuelas con ellas? Solamente te dedicas a volar y vas a quedar en las plumas, así como estás, le dice, ¿no? Y Juan Salvador le dice, mamá, yo vine a este mundo a volar, no a comer. Y así seguía él volando. Un día hizo un vuelo especial, se arrojó de 200 metros de altura en picada hacia el mar y quería que faltando menos de un metro él poder girar y volver a elevarse. Pero falló y se dio un golpe brutal en el mar, que quedó desmayado. Y ya era de noche cuando él recupera la conciencia y se promete a sí mismo nunca más dedicarse a volar, sino que va a vivir la vida normal de todas las gaviotas. Apenas pudo comenzar el vuelo y de pronto se da cuenta que está volando de noche y dice, pero si nosotras las gaviotas no volamos de noche, está prohibido volar de noche. Sin embargo, miró la luna, miró los barcos iluminados, era tan maravilloso el paisaje de ver las estrellas y dice, ¿y por qué no vamos a volar en la noche? Retiro la promesa recién de que no iba a volver a volar. Esto me da nueva fuerza. Y ahí se da cuenta que cuando se había arrojado y se golpeó, le había faltado mover 2 plumas del lado derecho de su cola para poder remontar el vuelo. Sube a 500 metros y se lanza contra el mar. Y cuando va llegando, mueve esas 2 plumas y realiza un vuelo maravilloso y perfecto. Con esto decide irse a la bandada y contar lo que ha descubierto. Cuando va llegando ya era de mañana y ve que están todas las gaviotas reunidas en la plaza mayor y lo estaban esperando a él. Y dice, seguramente me van a condecorar, porque solamente llaman al centro de la plaza a los que condecoran y a los que van a exiliar. Y cuando camina al centro de la plaza, el jefe de la bandada, la gaviota, le dice, Juan Salvador, has violado todas nuestras leyes, toda nuestra constitución
y se decreta para ti el exilio hacia los acantilados. Y él dice, pero es que tengo algo que contar. Le dice, no, aquí no hay nada que contar. Y se tuvo que marchar a vivir solo en los acantilados, exiliado. Allí continuó volando y perfeccionando el vuelo, alcanzando proezas notables. Era capaz incluso casi de paralizar el vuelo absolutamente y quedar flotando en el aire. Y decide entonces volver hacia la bandada, pero desde muy lejos, para que las jóvenes gaviotas que lo vieran sintieran también el deseo de aprender a volar. Esta es la historia de Juan Salvador, que vino al mundo a volar, no a comer. Yo se los recomiendo el libro porque es realmente hermoso, de verdad. Entonces, cuando uno analiza la vida de uno como Bahá'í, también nosotros nos hemos salido de la bandada general y nos hemos ido un poquito a vivir una vida muy, muy especial, basada más que nada en las enseñanzas de Bahá'u'lláh, una vida distinta a la que hacen los demás, en muchos casos. Y hemos venido a esta vida a vivirla, que no nos vivan nuestra vida, que seamos nosotros mismos quienes veamos con nuestros propios ojos, entendamos con nuestro propio entendimiento y escuchemos con nuestros oídos, y no ser simplemente imitadores de las creencias de nuestros antepasados, sino que ser capaces de verdad de vivir aquello que sentimos en nuestra alma de una forma tan profunda. Por eso yo pensé que era interesante tratar este tema de cómo evolucionar, cómo desarrollarnos espiritualmente. Porque eso es todo un trabajo, un tema muy grande el que hay que realizar. Pero antes de eso yo creo que tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿quiénes somos? Y la segunda es, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Baha'u'lláh dice que la persona que está desconectada de la realidad de algo estará también desconectada del propósito que tiene ese algo. Y voy a repetir un ejemplo que di el otro día en alguna charla. Hace tiempo también leí libros notables de Dan Jordan, un académico Bahá'í norteamericano que falleció por la década de los 90, un hombre realmente fascinante. Y él da el siguiente ejemplo que lo quiero compartir con ustedes. Vamos a suponer que esta tarde voy a rifar un refrigerador y se lo ganó usted. Vamos a suponer que la persona que se lo gana no sabe cuál es la realidad del refrigerador. Por lo tanto, va a estar desconectada del propósito que tiene el refrigerador, que es guardar alimentos frescos. Pero si la persona no sabe cuál es la realidad y el propósito que tiene, va a cometer una cadena de equivocaciones muy grande. En vez de guardar alimentos, va a guardar sus zapatillas, sus botas, sus zapatos dentro, porque no sabe para qué es un refrigerador. Bueno, esta misma pregunta se tiene que hacer uno. ¿Cuál es la realidad del hombre? Y cuando una persona desconoce la realidad de sí mismo, entonces estará desconectado del propósito de su vida. ¿Vale? Baha'u'lláh dice en una de sus tablas maravillosas, dice, habiendo creado el mundo y todo cuanto en él vive y se mueve, Dios, por intermedio de su irrestringida y soberana voluntad, escogió conferirle al hombre la singular capacidad de conocerlo y amarlo.
Sobre la íntima realidad de cada cosa, Él depositó la gloria de uno de sus nombres. Sin embargo, sobre la realidad del hombre, Él depositó la gloria de todos sus nombres, haciendo del hombre un espejo de su propio ser. Es una maravilla esa tabla, donde relaciona el sentido con la realidad. Entonces, hemos sido creados para conocer y amar a Dios, porque dentro de nosotros se encuentran en estado potencial absolutamente todos los atributos divinos. Por eso dice en la tabla, y ha hecho de nosotros un espejo de su propio ser. Por lo tanto, el propósito de la vida del hombre, para lo que estamos en esta vida, es para desarrollar esos atributos espirituales que se encuentran latentes dentro de cada uno. Y estos atributos, al desarrollarlos, nosotros lo vamos a manifestar en el mundo visible al servicio de la humanidad. Es el propósito de la vida, desarrollarnos espiritualmente. Para eso hemos sido creados, para prepararnos además para otra realidad que va a venir y que vamos a comentar un poco más adelante. Abdu'l-Bahá dice que todas las leyes y los principios espirituales están todos ellos reflejados en la naturaleza. Que para conocer estos atributos espirituales, para conocer las leyes espirituales, tenemos que observar la naturaleza, porque este mundo es una contraparte del mundo espiritual. Son dos mundos que conviven simultáneamente. No está separado la otra vida de esta vida. Están maravillosa y misteriosamente unidas. Ahora, este mundo físico es una expresión simbólica del mundo espiritual. Este mundo fijo es un espejo del mundo espiritual. Todo lo que hay en este mundo, todo está en el otro mundo. Lo que nosotros tenemos aquí es una expresión simbólica de lo que existe en el mundo de la realidad. Este es el mundo de las ilusiones. Este mundo es un simulador de verdad. La verdadera vida está en el mundo espiritual, no en este mundo. El mismo Mahoma en el Corán dice que quienes estamos en este mundo estamos dormidos y es la muerte la que nos va a despertar. Es algo maravilloso aquello, ¿no? Entonces, en esta vida que vivimos 50, 60, 90 años, o a lo mejor un día o 10 días, no sabemos. Pero ¿qué es ese tiempo? ¿Qué son 100 años en la eternidad? No es nada. Es como un soplido en el viento. Por lo tanto, en esta vida tenemos también que realizar aquello para lo cual nos estamos preparando, que es otra vida. Entonces, cuando hablamos del mundo físico, tenemos que pensar el mundo espiritual. Todo tiene una contraparte en este mundo. Por ejemplo, el sol es en el mundo físico el símbolo de Dios. El sol es la causa de la vida en este mundo. Todo, absolutamente todo lo que vive en este mundo físico se lo debe al sol. El sol hace posible la vida en este mundo. Incluso aquellos peces que viven a 10.000 metros en el fondo del mar deben su existencia a la existencia del sol. Y el sol se comunica con este mundo permanentemente.
se comunica a través de los rayos. Los rayos son la forma en que el sol habla con toda la naturaleza y le entrega todo aquello que necesita para crecer, desarrollarse y dar frutos en esta vida. En el mundo espiritual nosotros decimos Dios, porque Dios es la causa de la vida. Si no hay Dios, no hay vida, no hay nada. Si no hay sol, no hay vida física, no hay nada. ¿Y cuáles son los rayos del sol de Dios? ¿Cómo se comunica? A través de sus soles espirituales, que son las manifestaciones divinas. Krishna, Buda, Zoroastro, Moisés, Jesús, Mahoma, el Bab, Baha'u'lláh, son rayos del mismo sol. No hay un sol para cada uno de ellos. Son todos uno y el mismo. La multiplicidad de nombres no multiplican la esencia. Es uno y el mismo. Es más, Baha'u'lláh dice en uno de sus escritos que si nosotros pudiéramos ver a estas manifestaciones divinas con nuestros ojos espirituales, dice, observaríais que todos ellos, las manifestaciones divinas, todos ellos habitan en el mismo tabernáculo, se remontan en el mismo cielo, se sientan en el mismo trono, pronuncian las mismas palabras y proclaman la misma fe. Es el proceso de la revelación progresiva. Baha'u'lláh es la más reciente de estas revelaciones divinas. La más reciente, nada más. Vendrán en el futuro, como él anuncia, el próximo no antes de 1000 años. Cuando su revelación se haya establecido, será necesaria la venida de otra manifestación, quien traerá un mensaje de acuerdo con las necesidades del hombre del futuro y las necesidades del futuro. Por ahora, como Bahá'ís, creemos que todos ellos son uno y el mismo. Amar a uno es amarlos a todos. Negar a uno es negarlos a todos. Y las enseñanzas que ellos nos han traído tienen todas como el objetivo final, el propósito, es nuestro desarrollo espiritual. Ahora, como vivimos en un mundo físico, también trajeron leyes sociales de acuerdo con las necesidades de la época en la cual cada uno de ellos se manifestó al hombre. Hoy Baha'u'lláh ha traído un mensaje tan bello, tan extraordinariamente profundo, que es capaz de unir a los hombres de todas las razas, credos, naciones, culturas, etnias, en una sola realidad. Porque hoy, por primera vez en la historia conocida de la humanidad, podemos todos contemplar el mundo y su inmensa variedad de pueblos en una sola perspectiva. Por primera vez, todos podemos hoy tener una misma fe. Lo que Cristo decía en el Nuevo Testamento, que en el tiempo del fin todos seremos de un solo rebaño y de un solo pastor. Es decir, toda la humanidad unida bajo una revelación de carácter universal. Con la revelación de Baha'u'lláh se cumplen las promesas de todas las religiones del pasado. Todas encuentran hoy el fruto que un día prometieron. Cristo lo llamó este fruto el reino del cielo en la tierra. Un mundo unificado, un mundo administrado por la justicia, un mundo de igualdades para el hombre y la mujer, un mundo en el cual la ciencia y la religión serían como las dos alas de un pájaro que podrían elevar al hombre para las alturas que realmente fue creado.
un mundo en el cual desaparecerán los prejuicios, algo tan difícil de lograr. El mismo Albert Einstein decía, es más fácil dividir un átomo que eliminar un prejuicio. Bueno, Baha'u'lláh ha venido con ese poder de eliminar los prejuicios y sentirnos todos que somos frutos del mismo árbol y gotas del mismo océano. Abdu'l-Bahá, su hijo, aclaró tantas cosas que nos han servido y servirán por no menos de un milenio al ser humano para llevar adelante su vida espiritual. En primer lugar, tenemos que concebir cuántas cosas necesita el hombre para vivir en el mundo físico. ¿Cuántas son las cosas que no pueden faltar en la vida física de un ser humano? Son 6 cosas. Si una no está, el hombre muere. La primera es el aire. Necesitamos aire para vivir, para respirar. Si se nos quita el aire por 2, 3 minutos, morimos asfixiados. Necesitamos agua. Si no tenemos agua en 3, 4 días, podemos morir deshidratados. ¿Alguien ha cruzado un desierto alguna vez y sentir esa sed tan profunda? Pues el ser humano necesita permanentemente tomar agua, mínimo 2 litros diarios. No podemos tomarnos en un día lo que lo tomamos en el mes. Tiene que ser cada día una cantidad determinada, no menos de 2 litros. Entonces necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comer. Si no hay comida, vamos a morir de hambre. Por lo tanto, ya son 3 elementos que necesitamos fundamentales. Cuarto, necesitamos dormir. Si un hombre pasa 2, 3 días sin dormir, esa persona va a tener alucinaciones, trastornos mentales y va a afectar al cuerpo entero. Porque dormir es una parte fundamental en la vida del hombre, fundamental. Y cuando dormimos, estamos de alguna manera también acercándonos al mundo que se nos viene, al mundo espiritual. Cuando dormimos, somos capaces de traspasar nuestra mente analítica, llegar a la cuarta etapa del sueño, que es REM, que es el movimiento rápido de los ojos, Rapid Eyes Movement se llama, que es cuando nos desconectamos de este mundo, somos capaces de entrar a una dimensión distinta. Entramos al fascinante, misterioso mundo de los sueños. Que Baha'u'lláh dice en su libro Los 7 Valles que como una prueba evidente para los filósofos materialistas de la existencia del mundo espiritual, él estableció los sueños. En ese estado, cuando estamos soñando, sin embargo, nosotros vemos en el sueño, pero vemos sin usar los ojos. Oímos sin usar los oídos. Nos movemos en el sueño, pero estamos quietos en nuestra cama. El sueño transcurre de día, pero es de noche. ¿Y cuántas veces ocurre que uno va a un lugar y dice, yo he estado en este lugar? O esta situación yo ya la viví alguna vez. Es lo que hoy se llama el déjà vu. Todos hemos tenido esa experiencia. Y es porque nuestra alma, cuando estamos en el estado del sueño profundo, entra al mundo que no tiene tiempo y no tiene espacio. Y los mundos espirituales no tienen tiempo, no tienen espacio. Y de igual forma que podemos ir, entre comillas, al futuro, también podemos ir
al pasado y tener un conocimiento que de otra forma no sería posible. Sin embargo, todos estos fenómenos, Bahá'u'lláh nos afirma que serán descubiertos cuando abandonemos este mundo. Que cuando dejemos este mundo, Bahá'u'lláh promete que llegaremos a tener un conocimiento profundo de todas las ciencias. Podremos ir descubriendo todos los misterios de la creación. Un mundo en el cual todos nos vamos a reconocer. Vamos a recordar toda nuestra vida. En ese mundo tendremos incluso, dice Bahá'u'lláh, íntimos coloquios con la manifestación de Dios. Es decir, es tan bello lo que dice Bahá'u'lláh del otro mundo, que un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más de ello, porque creo que no solamente es fascinante, sino que también nos abre las puertas a una realidad que no admite palabras de verdad. Entramos a otro mundo, donde las palabras, como dice Bahá'u'lláh, solo dejan un negro trazo. Dice, en este valle, el ruiseñor del paraíso tiene cantos y misterios que solo podrán ser revelados de corazón a corazón y de pecho a pecho, donde las palabras no son admitidas, porque no alcanzan a describir el grado de los mundos espirituales. Bueno, me estoy yendo, pero no quiero separarme del tema. Entonces tenemos aire, agua, comida, dormir. Necesitamos un quinto, que es movimiento. Necesitamos movernos, necesitamos ejercicio, necesitamos, porque si no, al volverse el ser humano totalmente un sedentario, entonces también le afecta la salud y no se puede, no podemos quedarse quieto toda la vida, tiene que haber movimiento. Después tenemos, ¿cuál era la otra? Estoy tratando de recordar. La sexta es, necesitamos una temperatura para vivir. Una temperatura que nuestro cuerpo se pueda adaptar a ello. Cuando uno ve programas en televisión que a mí me fascinan, el Animal Planet, uno ve los animales, cómo de forma instintiva están permanentemente buscando estas 6 realidades que necesitan para vivir, porque si una falta, muere. Y el hombre es un ser que tiene 2 naturalezas, una física que nos hermana con el mundo animal y la espiritual que es la que nos eleva al reino humano. Cuando el hombre no es capaz de traspasar ese reino físico, puede incluso llegar a ser peor que una bestia. Peor. De hecho, han habido hombres peores que las bestias. Basta revisar la historia y encontraremos casos brutales de hombres que han actuado de una forma que es impensable que un ser inteligente pueda hacer. De allí que Cristo dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que volver a nacer. Ese segundo nacimiento que habla Cristo se refiere al nacimiento espiritual, que es cuando cada uno en forma personal, madura, independiente, reconoce en su corazón a un Dios creador. En ese momento esa persona alcanza lo que Abdu'l-Bahá llama el espíritu de fe. Entra a vivir ahora en otra realidad. Ahora participa de un reino espiritual que lo convierte en un hombre, genéricamente hablando. Ese es el segundo nacimiento. Pues bien, cuando hablamos de las cualidades espirituales, como Abdul-Bahá dice que es una contraparte uno del otro, bueno,
cuáles son las 6 realidades espirituales que necesitamos para poder vivir espiritualmente. Son 6. Igual que en el mundo físico son 6, espiritualmente también son 6. Para que nuestro espíritu y para que nuestra alma puedan crecer y desarrollarse. La primera, voy a ir un poquito antes, cuando le preguntaron a Abdul Baha cómo crecer espiritualmente. Él dijo, para crecer espiritualmente, lo primero que debe sentir el hombre es estar absolutamente sediento de la espiritualidad. Sediento. Ya vimos lo que era sentir sed en el mundo físico. Espiritualmente también tenemos que ser sedientos. En el lenguaje místico, los poetas místicos siempre han relacionado la sed con la vida espiritual. Hay un poeta persa, místico, hermoso, maravilloso, que se llama Rumi. En uno de sus poemas, él dice que la sed no busca el agua, es el agua quien busca a la sed. Este es un juego de palabras místico, que Rumi lo expone de una manera magistral en uno de sus poemas. Entonces, estar sediento espiritualmente es el primer paso que tenemos que dar. Y la primera necesidad espiritual que tenemos los seres humanos es... No. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, lo primero que necesitamos espiritualmente es orar. La oración, tan desprestigiada últimamente en estos tiempos. El hombre se acerca mucho a la ciencia y al materialismo y se olvida de la oración. Primero que nada, tenemos que entender que la oración es una fuerza, es un poder, es una energía. Razón por la cual fue, creo, en el año 1945, que Albert Einstein decía que él era un convencido que en el futuro los poderes de la oración tendrán que ser estudiados en centros de estudios científicos. Porque la oración genera un poder y una energía que hoy en día los grandes físicos cuánticos se están acercando al misticismo al descubrir el poder de la oración. La oración no son palabras, una oración no se lee, una oración no se dice, una oración se siente desde lo más profundo del alma. Naturalmente que son palabras para nosotros, pero esas palabras tienen un espíritu. Cada palabra tiene su propio espíritu. Y lo que dice Abdul Baha, que cuando oramos, tenemos que lograr que la oración traspase el murmullo de las palabras. Va más allá de la palabra. Y la oración es una conversación que uno voluntariamente establece con su creador. Lamentablemente, del pasado de la humanidad, tenemos una sola oración de Jesús, que es el Padre Nuestro, que Baha'u'lláh dice que es una oración profética, porque en esa oración lo que pide Jesús a sus seguidores es que recen para que definitivamente venga el reino del cielo a la tierra. Ese es el propósito del Padre Nuestro. Baha'u'lláh afirma que eso ya se cumplió. Con su venida, con sus principios, sus leyes, la devoción del hombre a él hará que este mundo se convierta en ese reino del cielo a la tierra.
cuando le escribe en el año 1881, Bahá'u'lláh, al Papa Pío IX, cuando le dice, ha llegado aquel por el cual rezáis. Voy a parafrasear algunas de las cosas que dice Bahá'u'lláh en aquella tabla. Dice que he venido a la sombra de las nubes de gloria. Dice, y sé tú, le dice el Papa Pío IX, el primero en venir a la celda en la cual me encuentro, para que escuches de mis propios labios los versos que Dios revela por mi boca. Es extraordinario la lírica que usa Bahá'u'lláh, el estilo, la autoridad, la sensibilidad y amor que hay en cada una de sus palabras. Y él dice que con su venida se cumple la promesa de Jesús y la de todos sus antecesores, y que ese día ha llegado y que la paz del mundo será establecida, porque dice la paz del mundo no solo es posible, es inevitable. Ahí será el establecimiento y el cumplimiento de las promesas de todas las manifestaciones del pasado. Entonces la oración es el primer paso que debemos dar para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y oramos no para que Dios nos oiga, esa es una equivocación. Oramos para que nosotros podamos escuchar a Dios. Esa es la realidad. Y naturalmente, después de la oración, hay un segundo paso para la vida espiritual. Y lo segundo que tenemos que desarrollar para nuestra evolución espiritual es leer la palabra de Bahá'u'lláh, leer los escritos sagrados, leer los escritos de la Biblia, del Corán, los libros de las religiones, porque son todo un solo libro. Cuando leemos los libros revelados por los profetas, estamos leyendo la palabra de Dios. Y la diferencia que hay entre una oración y leer los libros es muy especial. Cuando oramos, somos nosotros que nos dirigimos a Dios para pedirle algo. Cuando leemos los escritos de Bahá'u'lláh, es Él el que nos habla a nosotros. Es Él el que nos pide a nosotros. Es Él el que establece las reglas sobre las cuales vamos a vivir. Y cuando leemos un libro, cuando tenemos un libro de Bahá'u'lláh en nuestras manos, no tenemos en nuestra mano el libro de un gran pensador o de un hombre muy sabio o de aquel que trae la solución a todos los problemas. Cuando tenemos un libro de Bahá'u'lláh en nuestras manos, tenemos un libro escrito por Dios a través de Bahá'u'lláh. Es Dios el que nos habla. Ese es el segundo requisito. Hay un tercer requisito. El tercero es, a ver, lo quiero hacer como muy didáctico, porque creo que es en la manera en que tenemos que ser coherentes, coherente con lo que creemos, coherente con lo que pensamos, coherente con aquello que está en nuestra alma. Vivir de acuerdo, en que nuestras palabras, como dice Bahá'u'lláh, debemos ser parco en palabras, pero excesivo en nuestras acciones. Este, el, la coherencia tiene que ver con la certeza que tenemos en aquello que nosotros creemos. Es una certeza absoluta.
Bahá'u'lláh dice que la persona cuya palabra excede a los hechos, dice, es mejor su muerte que su vida. Una persona que se excede en las palabras sobre los hechos, dice, es como un árbol viejo, un árbol seco, que lo que mejor se consigue con ello es calor en el fuego. No sirve. Las palabras las está en boca de todos, de verdad, pero las acciones correctas son solamente de aquellos que han comprendido profundamente una realidad. Después tenemos eh, la meditación. El hombre debe meditar. Entonces tenemos orar, leer los escritos. Tercero, meditar. Tercero es meditar. Y cuando meditamos, lo que tenemos es una conversación con nuestro espíritu. Cuando meditamos es cuando somos capaces de traspasar la mente analítica y encontrarnos de cara a cara con nuestro propio espíritu. Sin estas tres que son realidades interiores, oración, meditación, orar, leer los escritos y la meditación son acciones internas. Las externas son la coherencia, lo que decía recién, que es eh, desarrollar virtudes que la vamos a poner en el plano visible al servicio de la humanidad. Después tenemos el otro es el servicio, la vida de servicio, servir a los demás. Servir a los demás es sin duda la persona más privilegiada cuando sirve a los demás es el que está sirviendo. Hoy vivimos una época en que mucha gente, demasiada gente necesita de ayuda. Este es un momento para ayudar a los demás. Hoy tuve el privilegio de conocer a una mujer boliviana que me ha sorprendido, me ha emocionado por las acciones que ella realiza sirviendo a los demás. Es una persona que vive para estar al servicio de los demás. Eso para mí es realmente maravilloso. Y ese es una conquista. Es una conquista de nuestra alma. Abdul-Bahá, que tiene justamente su título de El siervo de Bahá, servir a los demás. Dar un ejemplo, estando en Acre, cuando estuvo en la prisión, él supo de una mujer que estaba enferma, una señora anciana que estaba enferma. Abdul-Bahá la fue a visitar. Estaba sola, nadie la atendía. En un mes, Abdul-Bahá la visitó 22 veces. Se preocupó no solamente de ir a verla, le llevaba alimentos, cocinaba para ella. Y al final de ese mes, ella falleció, pero falleció feliz. Y Abdul-Bahá se hizo cargo de su propio funeral. Él pagó el funeral, lavó el cuerpo. Eso es servir, estar al servicio de los demás. Hay un escritor que para mí es extraordinario, que es Jalil Gibran. Y Jalil Gibran cuenta la historia en un libro que se llama Lágrima y Sonrisa, de la abeja, que cada mañana su rito más bello era ir hacia las flores. Y cuando llegaba la abeja a la flor, ella abría sus labios para recibir el beso de la abeja y darle todo el polen que ella tenía. Dice, porque para la abeja la flor es un manantial de vida.
Y para la flor, la abeja, es una mensajera de amor. Y para ambas, dar es una necesidad, más aún, es un éxtasis. Cuando el ser humano da realmente cuando da de sí mismo, no lo que le sobra. Dar es un don, y Dios habla a través de las manos de aquellos que saben dar de verdad. Es un lenguaje divino. Por eso yo personalmente admiro a las personas que tienen esa capacidad tan divina, que es dar, sin cuestionar, simplemente dar es su realidad. Y la sexta cualidad que debemos desarrollar para poder crecer espiritualmente es enseñar, enseñar la fe. Porque lo que uno sabe no lo puede guardar. Se ha recibido justamente para dar. Creo que no hay momentos de mayor felicidad en el alma del ser humano que cuando está en el campo de la enseñanza. Es cuando recibe, en verdad, las más hermosas confirmaciones espirituales. Y enseñar no es convertir a nadie. Eso está en contra de la enseñanza. Enseñar es compartir. Compartir, por ejemplo, este nuevo mensaje. Ser simplemente un puente que une a las personas con la palabra de Baha'u'lláh. Y es el alma de cada ser humano la que debe permitir ser fertilizada por la palabra de Baha'u'lláh. Uno simplemente da a conocer este mensaje. Hace 50 años yo conocí la fe Bahá'í. Y en mi primera reunión me enamoré de Baha'u'lláh. Fue un amor a primera vista. Creo en el amor a primera vista, de todas maneras. Pero cuando uno conoce el amor a primera vista, no sabe nada de la otra persona. Simplemente se enamora. Pero sabe que durante la vida la irá conociendo y su amor crecerá infinitamente más. Es como si uno va por la calle y ve una joya en el suelo. Dice, ¿la recojo o no la recojo? No, yo creo que es falsa. No la recojo. No, uno ve una joya y la recoge. Ya verá durante la vida si es verdadera o no lo es. Para mí la fe fue una joya que encontré, que Dios puso en mi camino. Y yo la tomé inmediatamente, me enamoré de ella. Y es día a día que uno ha ido conociéndola en mayor profundidad. Voy a terminar pronto, perdónenme si me estoy alargando, porque yo quiero decir algo que creo que también es muy, muy importante. Y esto es siguiendo la alegoría que hace Baha'u'lláh del niño en el vientre. Cuando una mujer está embarazada, esta guagüita que se está formando dentro no crece de golpe, sino que crece poco a poco. Y no todo en forma simultánea. No es que crezca todo, vaya creciendo todo a la vez. Primero a lo mejor crece no sé, pues puede ser la columna vertebral, después el sistema nervioso, después las manos, después, no sé, poco a poco se va haciendo. Pero hay un plazo definido, que son 9 meses. Al cabo de 9 meses ya se habrá formado dentro de ese vientre un cuerpo completo. Y cuando llega el momento de nacer, el niño nace completo. ¿Y por qué no lo desarrolla todo simultáneamente en el cuerpo de la madre? Porque no lo necesita allí. No necesita el cuerpo para vivir dentro del vientre. Se está preparando para un mundo en el cual es necesario ese cuerpo. Y cuando la guagüita nace en este mundo, muere en el vientre.
porque deja de vivir en él. Entonces uno nace muriendo. Ahora, estas cualidades espirituales tampoco se deben desarrollar todas simultáneamente. Estamos en este mundo embarazados de nuestra alma. Es otro vientre este que estamos. Y tampoco vamos a hacer que crezcan en forma simultánea todos estos atributos que hemos mencionado. Estos van a crecer poco a poco. Abdul Baha decía que en la vida todo debe ser cam cam, berruz berruz. Cam cam, ruz berruz. Poco a poco, día a día. Cada día tenemos que crecer algo. Cuando una guagüita nace, si durante 2 días no crece, hay que llevarla inmediatamente al médico. ¿Qué está pasando aquí? No come, hay que llevarla al médico. Todos recurrimos al médico cuando una guagüita en 2 días no experimenta crecimiento, nada. Espiritualmente es igual. Cuando nacemos, para ser seres sanos y seres felices, tenemos que crecer cada día, poco a poco. No se exige un crecimiento repentino porque eso es imposible. Uno puede hablar con la gente del amor, de la amabilidad, de la generosidad, y toda la gente le gusta y cree en eso. Pero creer y que le guste no hace que esa persona lo sea inmediatamente. Tendrá que cambiar poco a poco, día a día. Para ser un maestro en música, por ejemplo, un Paco de Lucía, para ser no sé, un deportista como Michael Jordan, para ser un pianista como Claudio Arrau, gente extraordinaria. Ellos no lo hicieron de un día para otro. Claudio Arrau, considerado el mejor intérprete de Chopin en el mundo. Era un chileno, común y corriente del sur de Chile. Murió a los 91 años y hasta pocos meses antes de morir, él tocaba el piano 8 horas diarias. O sea, la persona para llegar a ser un maestro tiene que tocar todos los días, practicar. Una vez había un violinista que era, pero maravilloso, de un concierto. Cuando terminó, vino una mujer, le dice, yo daría mi vida por tocar como usted. Y él le dijo, ¿y qué cree que he hecho yo? Le dice. Claro, dio su vida, todos los días dedicarle. Para crecer espiritualmente, no es el fin de semana que hay que hacerlo, es todos los días, las 24 horas del día, poco a poco, día a día. Y para cerrar esta charla, quiero contar una historia sufi. Cuenta que un hombre, un árabe, tenía un camello y estaba cruzando el desierto. Y cuando había recorrido ya muchos kilómetros, se acercaba a la puesta del sol, llegó a un lugar donde iba a pasar la noche y era justamente un lugar donde había, le llamaban el río de piedra, porque había muchas piedras, parecía un río de piedra. Y escucha una voz del cielo que le dice, anda y recoge piedras y guárdelas en tu alforja. El hombre pensó que estaba difareando un poco, ¿no? Pero eso, fue, cogió un puñadito de piedra y las guardó en el bolsillo de la alforja del camello. Y ahí escucha otra vez la voz que le dice, mañana serás inmensamente feliz y también serás inmensamente infeliz. Dice, ¿cómo es posible? Feliz e infeliz a la vez. Bueno, al día siguiente despierta, se acuerda, va a donde está el camello, saca las piedras de la alforja
y se habían convertido todas en oro, diamante y piedras preciosas. Estaba feliz, pero estaba muy infeliz de pensar que por qué había recogido tan poco. Realmente esta vida es así, una vida llena de piedras en el camino, que tenemos que recoger, porque estas en final se van a convertir en piedras preciosas en nuestra vida espiritual. Y es un trabajo que hay que hacerlo día a día, poco a poco. Muchas gracias por la paciencia que han tenido en escuchar esto. Yo les entrego la palabra para hacer comentarios, para hacer preguntas, y un privilegio para mí compartir con ustedes otra vez en este día miércoles.